Quiero extenderles una cordial bienvenida a esta primera sesión del seminario Discipulado en Grupos Pequeños. En esta primera sesión vamos a tratar un tema que nos va a servir de fundamento para todo lo que hablaremos durante este seminario. La primera sesión titula ¿Qué es discipulado? Una importante pregunta. Para responder esta pregunta, vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin duda, este es uno de los versículos más importantes que la palabra de Dios tiene acerca de el discipulado. Es el momento cuando Jesús le daba el último mensaje que tenía para sus discípulos. Y era un mensaje de compromiso. Un mensaje en el que les llamaba para no estar tranquilos o esperar sin hacer nada pasivamente su segunda venida. Los discípulos tenían que esperar activamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esa espera activa incluía una misión muy importante. En esta declaración encontramos 4 verbos que nosotros debemos entender para poder saber qué es el discipulado, para responder la pregunta importante de esta sesión. El primer verbo que encontramos allí es el verbo ir. El segundo verbo es hacer discípulos. Luego tenemos un tercer verbo que dice bautizar. Y finalmente tenemos un cuarto verbo importante también, que es el verbo enseñar. 4 verbos sumamente importantes: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. La pregunta que debemos hacernos es lo siguiente: cuando nosotros hablamos acerca de la Gran Comisión, ¿cuál de estos 4 verbos es aquel que nos explica mejor lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir la misión? ¿Cuál de estos 4? ¿El verbo ir, el verbo hacer discípulos, el verbo bautizar o el verbo enseñar? Para poder responder esta pregunta, lo que tendríamos que hacer es ir a la palabra de Dios y encontrar un detalle sumamente interesante. El verbo que se encuentra en modo imperativo es el verbo haced discípulos. Está en modo imperativo, quiere decir está en forma de orden. Los otros verbos, que son el verbo ir, aparece como yendo, quiere decir en gerundio. El otro verbo, que es el verbo bautizar, aparece también como un gerundio y es bautizando. Y finalmente tenemos el otro verbo, que es el verbo enseñar, pero que aparece en el original como enseñando. Por lo tanto, estos 4 verbos no aparecen de la misma manera en los originales. El único verbo que aparece con modo imperativo es el verbo haced discípulos. Por lo tanto, en el original encontramos que la orden del Señor está enfáticamente en el verbo haced discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer discípulos. ¿Cuál es la orden del Señor? Que nosotros tenemos que encontrar, tenemos que buscar, tenemos que tener personas que no siguen a Jesús, y a través de ir con ellos, a través de enseñarles y a través de bautizarlos, nosotros vamos a cumplir esa gran comisión. Por lo tanto, hacer discípulos es la declaración central. Y mientras nosotros estamos yendo, enseñando y bautizando, es que estamos cumpliendo con esa orden central que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. Quiere decir entonces que hacer discípulos es el punto central del mandato que Cristo dio para su iglesia. Ahora queda pendiente esta siguiente pregunta: ¿qué es discipulado? Teniendo en cuenta los verbos que nosotros hemos analizado, tendríamos que responder esta pregunta: ¿qué es discipulado? Antes de responder qué es discipulado, me gustaría responder qué no es discipulado. ¿Qué no es discipulado? Es sumamente importante porque nos va a liberar de algunas ideas equivocadas que tenemos acerca del discipulado. Es importante que podamos definir entonces lo que no es discipulado. Primera cosa que no es discipulado: el discipulado no es algo que tiene que ser para un tiempo limitado. Es decir, no es como cuando uno va a la primaria.
Cuando uno entra al primer grado de primaria, sabe que le quedan 5 años por delante y terminando allí, entonces terminó su etapa de educación primaria. No es simplemente para secundaria, o no es para la universidad, donde uno entra para un curso universitario, estudia ese curso durante unos 5 años, tiene su título y entonces hay muchas personas que piensan, aquí terminó mi educación universitaria. En el caso del discipulado no es de esa manera. Cuando uno entra en la escuela del Señor Jesucristo, cuando uno se hace discípulo de Jesús, lo que está haciendo es entrar en una escuela cuya graduación será únicamente cuando el Señor Jesucristo regrese. De manera que entra en una escuela que no es para un tiempo limitado, es una escuela permanente de aprendizaje de Jesús. Todo aquel que se hace discípulo de Jesús solamente se va a graduar cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, otra idea equivocada respecto del discipulado y que frecuentemente algunas personas tienen es la siguiente. Algunos piensan que el discipulado es solamente para los cristianos que recién están empezando su vida cristiana. Dicen, el discipulado es para aquel hermano que recién se ha bautizado, para los nuevos, para aquellos que están llegando recién a la iglesia. Y esa es también una idea muy equivocada. En realidad, el discipulado es algo que no es solo para principiantes. Incluso hermanos que pueden tener mucha experiencia en la caminata con Cristo, que pueden tener muchos años en la iglesia, deben también estar participando del discipulado. Deben cada día estar aprendiendo. Porque una vez que nosotros entramos en la escuela del Señor Jesucristo, nos graduamos únicamente cuando Él regresa. Por lo tanto, discipulado no es solamente para principiantes. Otra idea equivocada respecto de esto es que algunos piensan que el discipulado es un proceso que se puede hacer como una línea de producción, es decir, un trabajo en serie, ¿no? Con la onda del capitalismo, que todo se hace como un trabajo en serie, algunos piensan que también podemos producir discípulos en serie, y eso en realidad no es posible. El discipulado es un trabajo personal. Es algo que el maestro y el discípulo deben hacer en conjunto. Nosotros debemos tener una relación personal. No se trata de hacer discipulado para un grupo de 20 personas, de 30 personas. Es imposible hacerlo. Para que haya auténtico discipulado es necesario que haya una relación personal entre el maestro y el discípulo. Entonces, el discipulado no es una línea de producción para producir discípulos en serie. Otra idea equivocada. Y finalmente, otra idea equivocada que nos va a demostrar que no es discipulado, es pensar que discipulado es un programa más de la iglesia. Bueno, uno puede decir, la iglesia tiene el programa para los conquistadores, tiene el programa de jóvenes, la iglesia tiene departamento de asistencia social, la iglesia tiene un departamento de escuela sabática, de mayordomía, y entonces uno puede decir, discipulado es uno de los otros programas que la iglesia tiene, otro evento más que la iglesia tiene. En realidad lo que tendríamos que decir es lo siguiente, todo lo que la iglesia hace es discipulado. Todo. Cuando la iglesia está hablando de mayordomía y tiene un evento de mayordomía, lo que está haciendo es discipular, enseñar para que el cristiano sea fiel en esa área de la mayordomía. Cuando tenemos un campamento de jóvenes, lo que estamos haciendo es discipulado, porque estamos también llevando a los jóvenes, a los niños, a una mejor relación con Jesucristo. Y eso también es discipulado. Por lo tanto, todo lo que la iglesia hace es discipulado. No podemos decir que el discipulado es apenas uno de los muchos programas que la iglesia tiene. No, discipulado es cada uno de los aspectos que la iglesia tiene, pero enfocado en el crecimiento espiritual de la persona. Y al enfocarse en el crecimiento espiritual de la persona, también se enfoca en alcanzar a otras personas. Eso también forma parte del discipulado. Entonces ahí tenemos 4 ideas básicas de lo que no es el discipulado. Pero todavía necesitamos responder la pregunta. Y vamos a dar esta definición de discipulado. La definición de discipulado que nosotros vamos a usar durante este seminario es la siguiente, me parece la más completa y la más abarcante. Esta definición dice lo siguiente: el discipulado cristiano es una relación de maestro y alumno en base al modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce también en el alumno la plenitud de la vida que tiene en Cristo, que el alumno es capaz de entrenar a otros
para que enseñen a otros. Esta definición puede parecer un poco larga. Por eso es necesario que vayamos parte por parte para poder explicar mejor. Es muy importante que entendamos qué es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? En primer lugar, esta definición nos dice que el discipulado es una relación de maestro y alumno. ¿Recuerdan que estábamos hablando que se trata de una relación personal? Pues bien, se trata de una relación en la que el maestro y el alumno, los dos empiezan a tener mayor amistad, empiezan a conocerse mejor, y en el proceso de esa relación hay alguien que conoce mejor a Jesús, que le va indicando a la otra persona cómo ella también puede conocer a Jesús. Pero se trata de una relación personal. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la siguiente parte de la definición nos dice lo siguiente: esta relación no es una relación cualquiera. Es una relación en base al modelo de Cristo y sus discípulos. Es decir, un maestro que está discipulando a alguien está tomando como base el modelo que Jesús tenía. ¿Y cuál es el modelo que Jesús tenía? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Mis queridos amigos, cuando Jesús enseñaba, lo que hacía Él era caminar con las personas. Llegaban a un lugar y Jesús veía que habían varios lirios, y entonces Él decía, bueno, miren los lirios del campo. O cuando iba y veía que había un agricultor y decía, el reino de los cielos es semejante a un agricultor, y que tenía sus semillas, y entonces él esparcía esas semillas en el campo y parte de las semillas empezaban a crecer. Quiere decir que el discipulado de Jesús era un discipulado de permanente enseñanza, de una relación estrecha entre el maestro, que era el Señor Jesucristo, y esos 12 hombres que lo acompañaron. Eso fue una relación de discipulado. Y ese modelo es el modelo que tiene que seguir un maestro adventista, un maestro cristiano, un maestro de escuela sabática, un líder de grupo pequeño, un pastor que está enseñando a otra persona a conocer mejor al Señor Jesucristo. Por otro lado, nosotros tenemos también una siguiente parte de la definición. El maestro reproduce en el alumno. El maestro reproduce en el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Llega un momento en que la relación entre el maestro y el alumno se hace tan estrecha, ellos conviven de tal manera que varias características del maestro empiezan a reproducirse en el alumno por la relación que ellos tienen. ¿Ustedes han visto alguna vez a una pareja de esposos ya ancianos? ¿No es verdad que con el tiempo ellos han podido de alguna manera parecerse hasta en la manera de caminar, en la expresión del rostro, incluso hasta en las frases que ellos dicen? Muchas veces tienen un cierto parecido, ¿no? Es que la convivencia de muchos años ha permitido que ellos se conozcan bien y que de alguna manera ellos se mimeticen uno en el otro. Y eso es un proceso que ha durado durante mucho tiempo. De alguna manera, el discipulado también está enfocado en que el maestro pueda reproducir algo en el alumno. La siguiente parte de la definición nos explica exactamente qué es lo que el maestro reproduce en el alumno. La vida que tiene en Cristo. Es decir, el maestro no puede inventar algo que él no puede dar. Una persona no puede dar algo que esa persona no tiene. Si tú me pides en este momento, pastor, ¿usted podría prestarme $100 millones? Y yo te tendría que decir, por supuesto que no. Y entonces quizás tú me dirías así, pero pastor, usted es malo, ¿por qué no me quiere dar $100 millones? La única respuesta que yo tendría que darte es que no tengo ese dinero para poder darte. Nadie puede dar aquello que no tiene. Y entonces un maestro no puede dar de lo que no tiene. El maestro tiene que ser siempre un discípulo de Jesús. Es cierto que es un maestro en el sentido de que está enseñando y está dirigiendo en un alumno, pero en otro sentido, el maestro nunca deja de ser un discípulo de Jesús. De manera que un discipulador al mismo tiempo también es un discípulo. Es discípulo de Jesús y discipulador de su hermano que está creciendo en la fe. Y para que pueda realizarse este proceso mediante el cual se reproduce su relación con Cristo en la vida de su hermano, en la vida de su discípulo, entonces él mismo tiene que tener una
linda relación de amor con el Señor Jesucristo. La siguiente parte de la definición nos muestra un objetivo importante del discipulado. El alumno en algún momento, el discípulo en algún momento tiene que volverse un discipulador. No es bueno que el discípulo permanezca como siempre discípulo. Es verdad que en un sentido todos siempre seremos discípulos de Cristo, pero al ser yo discipulado por alguien, tengo que aprender a discipular a otra persona en algún otro momento. Y cuando yo estoy haciendo ese proceso de discipulado en otra persona, es decir, el mismo proceso que hicieron conmigo, lo hago ahora con otra persona, a esa persona también le estaré enseñando que es necesario que aprenda a discipular. Y entonces se trata de una cadena, se trata de un círculo virtuoso, mediante el cual los discípulos nos vamos unos a otros edificando en Cristo Jesús. Por eso es que es tan importante que este proceso siempre pueda continuar. ¿Qué es el discipulado entonces? El discipulado es una relación de maestro y alumno. Esta relación de maestro y alumno está hecha en base al modelo que Jesús nos muestra en la palabra, donde se habla de una relación de maestro con los 12 discípulos. Además, en esta relación de discipulado, el maestro reproduce en el alumno su propia experiencia espiritual. Y ese alumno absorbe, y ese alumno que tiene como un discipulador a alguien que tiene relación con Cristo, él mismo empieza a tener una relación con el Señor Jesucristo. Pero no se queda siempre como discípulo, sino que en algún momento ese discípulo pasa a ser un discipulador y busca a otro discípulo. Y de esa manera cumple con la misión, ¿recuerdan ustedes? Porque nuestra misión es hacer discípulos. Todo cristiano necesita hacer discípulos. Y para ser discípulos de Jesús, el Señor nos hace un llamado importante en su palabra, que está en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la invitación que el Señor Jesucristo nos hace para que nosotros podamos ser discípulos. Para poder ser un discípulo de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, no seguir nuestra propia voluntad ni nuestros deseos, aprender a obedecer a Jesús. Es Cristo el que vive en mí ahora. Y entonces, viviendo Cristo en mí, ahora como Cristo llevó su cruz, yo también cada día llevo mi cruz. Y esa cruz tiene que ver con toda la experiencia de vida que tengo con mi Señor Jesucristo. La experiencia de oración, la experiencia de lectura de la palabra de Dios, de compartir a otras personas y llevar almas al Señor Jesucristo. Y estamos de esa manera realmente siendo discípulos. Que Dios te bendiga. Que cada día podamos ser mejores discípulos de Jesús.